vamos a pasar a riego de bombeo, de riego de bombeo de una comunidad regante a una comunidad de regantes que riega fundamentalmente por gravedad, que no quiere decir que no esté también presurizada, porque están haciendo transformaciones o modernizaciones de sus infraestructuras para un riego por gravedad sin bombeo. Paso la palabra a don Juan José Sánchez Chaparro, secretario de la Comunidad General, de la Comunidad de Regante de la margen derecha del Alagón, situada la sede en Coria. Buenos días a todos. Presento la exposición partiendo desde no grandes números, sino desde números llevados a una hectárea, partiendo de los cultivos mayoritarios en la zona regable, que es el cultivo de maíz y el cultivo de pradera, ligado a la ganadería de bovino. Se toma como referencia el análisis de coste de esos dos cultivos, y a partir de ellos se desarrollan una serie de cuestiones que influyen en los costes y en los que a los gestores de comunidades de regantes nos compete su evacuación. Partimos del análisis de ingresos coste parcela de una hectárea en propiedad destinada al cultivo de maíz. Como costes fijos como gastos fijos de esa hectárea de maíz, representamos lo que es tarifa y canon de confederación, de ramas de la comunidad de regantes y la IBI. Estos nos arrojan una cantidad que representa, con arreglo a lo que se va a posponer después de preparación de terreno, insumos que hay que meter en esa parcela de maíz, representa un 11%. Por lo que respecta a la preparación de los terrenos y recolección, por parte de, amablemente, la cooperativa del Alagón me ha pasado una serie de datos, y lo que son los trabajos de reparto, de siembra, de abonado, de lo que son la preparación del terreno, recolección, incluso incluyendo el secado de tabaco, o sea, el secado del propio maíz, arrojarían unos gastos de 725,32 euros, aproximadamente un 39,90% de los costes de ese cultivo. Y como gastos variables, pues también se incrementarían los insumos. Todo lo que son el tema de semillas, abonos, herbicidas y todo lo que conlleva una hectárea de maíz, que representan el 49,10%. Los gastos totales en una hectárea en propiedad ascenderían a unos 1.817 euros. Si tenemos en cuenta que una parcela media de maíz en la zona del Alagón produce 11.000 kilos de maíz seco, el resultado de ingresos menos gastos nos arroja un beneficio de 96,48 euros. Beneficio que no es tal, porque en este estudio ni se está teniendo en cuenta el trabajo del propio agricultor, ni se está teniendo en cuenta lo que es la retribución del factor productivo tierra. Otra comparativa de ingresos, costes parcela en una hectárea en propiedad destinada a pradera para la cría de vacuno, teniendo en cuenta que el estudio se realiza sobre una pradera ya implantada y sobre un primer coste inicial del ganado ya hecho, es decir, partimos de una situación de explotación en funcionamiento, en la cual los gastos fijos, al igual que en el cultivo anterior, representan 199 euros, pero en este caso son el 23,87% del coste total de la producción, a los que habría que añadir lo que son los costes variables y los insumos, lo que es la preparación de terreno y recolección, y los insumos correspondientes de abonado de cobertura, abonado de fondo, representan un 38,56%. Esa pradera nos da para alimentar el ganado, en este caso vacas,
durante 8 meses. El resto del tiempo, los 4 meses, hay que alimentarlo con paja y piensos. Teniendo en cuenta eso, esa alimentación durante los 4 meses ascendería al 32,19%, añadiéndole un 5,37% de otros gastos, como pueden ser seguros, desparasitaciones, gastos veterinarios y demás. Tenemos que los costes totales de mantener 2,5 vacas más la reposición en una hectárea de pradera se elevarían a 837,10 euros. Partiendo de que una hectárea de pradera, a lo largo de un año, teniendo 3 vacas, como hemos dicho, nos produce 1,59 terneros, en este caso, y la vaca de desvieje serían 0,1360, los ingresos de esa hectárea ascenderían a los 919,90 euros. Con lo cual, los ingresos, el beneficio teórico sería de 82,80 euros, pero como en el caso anterior, ni se han tenido en cuenta la rentabilidad del terreno ni el trabajo del propio agricultor. Y como hemos dicho, se parte de una producción, de una explotación en funcionamiento, que es la en la que se tienen en cuenta, partiendo de 100 madres, nos exige tener 133 animales para garantizarnos la reposición, con la cual tenemos como máximo unos 70 terneros al año. Por otra parte, y asociado, partiendo de la rentabilidad real de la tierra, vemos la evolución de los costes fijos de regadío, lo que es la tarifa y cánones de regulación y las derramas de las comunidades de regantes. Se hace un análisis de la evolución de los costes fijos de regadío entre la serie de los años 1997 y 2013, en la que se nota un notable aumento de los mismos, que tienen su razón en tres cuestiones principales. El aumento de la inflación. Evidentemente, la inflación en el periodo ha subido un 54,10% en el periodo de referencia. El incremento de los costes eléctricos, del que se trata a continuación, y la amortización de las obras de modernización acometidas por la Confederación Hidrográfica del Tajo en la red principal y en las comunidades de regantes en la red secundaria. Unas obras que, en el caso de las comunidades de regantes del Alagón, han supuesto, yo no me atrevería a decir modernización, han sido unas obras de consolidación, porque si no se hubiesen ejecutado, hubiese supuesto el final del regadío. La evolución de las cuotas de confederación y la comunidad se ven en un gráfico en el cual se pone de manifiesto los incrementos que ha habido, y llama mucho la atención en el año 2010, en el que efectivamente se dejó de aplicar la tarifa especial de riego, que se ve el incremento total de los costes. Por lo que respecta a los costes de la comunidad, en los tonos azules aparecen cuáles han sido y cómo se denota el incremento de la amortización de las obras ejecutadas, no solo con SEIASA, sino a través de los decretos de la Junta de Extremadura, cómo se ve el incremento. Por lo que respecta a las incidencias de los costes eléctricos en la tarifa de utilización de aguas y cómo repercutirían esos costes a los usuarios de elevación, decir que el sistema de riego del Alagón, organizado en 2 comunidades de regantes, cuenta con una superficie regable de 33.860 hectáreas, de las cuales 5.245 se riegan por elevación en 4 sectores de riego. Contando con riego presurizado, solo las 1.136 del sector 21 de la margen izquierda, caracterizándose los 3 sectores restantes por estar dedicados al cultivo mayoritario de pradera en zonas que están caracterizadas por fuertes pendientes y riego por gravedad, una vez bombeada, una vez elevada el agua. El coste eléctrico repercutido por la Confederación Hidrográfica del Tajo en la tarifa de utilización de agua de 2013 ascendió a 971.225 euros, que representa un total de 28,68 euros por hectárea, repartidos entre todos los regantes de la zona regable. Si este coste
hubiera sido asumido solo por las zonas de elevación, estaríamos hablando de una repercusión de 185 euros. Partiendo de donde hemos empezado, de cuál es la rentabilidad de una parcela en regadío, la imputación directa a estas elevaciones de los costes que originan conllevaría la desaparición de las mismas. Está poniendo en el gráfico siguiente el coste de la energía disgregado en los diferentes sectores de elevación y a la imputación en la tarifa de utilización con el importe total de la tarifa de utilización de agua, podemos apreciar el impacto que representó la desaparición de las tarifas especiales de riego a partir de 2008. Ese es el gráfico en el que efectivamente se aprecia cómo los costes eléctricos han sido incrementándose en gran medida. En el siguiente cuadro se tienen en cuenta todos lo que son los datos de lo que se ha venido repercutiendo en la tarifa de utilización de agua en concepto de electricidad y cómo ha supuesto. De ese cuadro podemos sacar dos conclusiones, una muy clara. El coste de la energía eléctrica de las elevaciones se ha incrementado 2,38 veces en el periodo 2000-2013. Y si el coste energético se pagase solo por los regantes que dependen de la energía, llevaría a la inviabilidad de las explotaciones de elevación. Por otra parte, tenemos el impacto de la modernización de regadío en las zonas regables del Alagón, en el cual las comunidades de regantes del Alagón, a través de los correspondientes acuerdos tomados en sus Juntas Generales de 2003, iniciaron la senda de la modernización de las zonas regables. Este proceso nació con un primer objetivo de consolidación de las infraestructuras de regadío, al que posteriormente se le han unido el de conseguir un ahorro de agua de las 33.860 regables, con los indudables ahorros energéticos que esto conlleva y el aumento de la eficiencia de riegos. A la vista de los datos ofrecidos, algunas son las conclusiones o reivindicaciones que se pueden extraer de cara al futuro. Por lo que respecta a la rentabilidad de las explotaciones, y aunque no sea el objeto de esta jornada, tenemos que instar a las instituciones competentes a la regulación de unos precios mínimos que garanticen cubrir los costes de producción y retribuyan todos los factores productivos que intervienen, evitando fluctuaciones en los precios que no hacen otra cosa que distorsionar el sector, cuyo fin último es satisfacer la necesidad humana de alimento. No puede ser que el maíz el año pasado se cerrase en contratos a 41 pesetas y este año se hayan cerrado a 28. Hay que regular eso de alguna forma. Se solicita desde esta tribuna que se incentive el IMA de maíz en el sector agrario, reflejándose en lo que se refiere a las comunidades de regantes del Alagón en tres aspectos fundamentales. De un lado, la posibilidad de estudiar para los sectores de elevación alternativas de autoabastecimiento energético, ya sea a través de minicentrales hidroeléctricas o ya sea a través de instalaciones fotovoltaicas. Hasta tanto puedan ponerse en marcha estas iniciativas, reclamar al Ejecutivo Nacional la instauración de contratos de temporada acorde con las características del sector y la reducción del IVA aplicable a la electricidad de regadío al 10%, como se han hecho en otros sectores. El pasado fin de semana salía publicado en no sé qué periódico que en las transacciones de obras de arte habían pasado del 21 al 10%. Si hay cintura con la transacción de obras de arte, yo creo que el sector agrícola debe tener el peso que tiene. De otro lado, en cuanto al tema de las elevaciones, la necesidad de que se estudien alternativas al monocultivo de pradera en zonas de elevación y que, a su vez, estos estudios, estas alternativas, sirvieran de acicate para el resto de la zona regable, con el triple objetivo de garantizar la rentabilidad de las explotaciones, reducir el consumo de agua y conseguir un ahorro energético. Proseguir, como petición al Gobierno de Extremadura, proseguir con el apoyo financiero prestado no solo a la modernización de comunidades de regantes, sino también a los proyectos de modernización en parcela de las instalaciones de riego. Pues de nada sirve que a un agricultor le llegue el agua presurizada
si cuando le llegan no tiene capacidad de poderla utilizar y tiene que seguir regando a manta. De cara a la relación que nos une con la Confederación, como ya ha comentado Juan Antonio Marino, dos son los asuntos que reiteramos y que venimos haciendo en cada Junta de Explotación y que tenderían a rebajar los costes fijos de las explotaciones. Uno, el reparto más equitativo de los costes entre los usuarios obligados a sufragar el canon de regulación, en los que actualmente los usuarios de riego soportan en el Alagón el 92%, una vez excluido el 20% que asume el Estado por la eliminación y prevención de venidas. Y por último, reiterando lo dicho por Juan Antonio, denunciar el enriquecimiento que entendemos injusto de la Confederación Hidrográfica del Tajo, en este caso a través de la repercusión vía tarifa de utilización de agua que en muchos casos en las obras, que en muchos casos han sido subvencionadas con fondos de la Unión Europea de hasta un 75%. Espero que los datos hayan sido de su interés y muchas gracias por su atención.